Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a iTrade. En este canal vamos a hablar básicamente de arancel. Somos estudiantes de la Universidad Internacional de las Américas en San José, Costa Rica, y cursamos la carrera de Comercio Internacional. Este grupo está compuesto por 4 compañeras. Sus nombres son Valerie Díaz, Cindy Rojas, Bárbara Solís y Daniela Cortés. Y les damos la bienvenida a nuestro primer video. Le voy a dar el pase a mi compañera Valerie para que nos comente el tema del día de hoy, que es barreras no arancelarias. Bueno, para entender un poco primero lo que vamos a hablar, vamos a explicar primero qué son o qué es una barrera arancelaria. La barrera arancelaria surge después de una negociación, en ese entonces el GATT, lo que hoy es la OMC, lo que los aranceles a la importación fueron disminuyendo, cobrando importancia las barreras no arancelarias. Se considera una barrera no arancelaria todas aquellas medidas que impiden el libre flujo de las mercancías en los países. También se incluyen las medidas que estipulan ante los productos y el comercio. Las barreras no arancelarias, por su naturaleza, son más difíciles de conocer o de interpretar y de cumplir. Por lo mismo, no son tan transparentes, ofrecen poca certidumbre y muchas veces no resulta fácil de interpretarlas. Por esto ahorita les voy a hablar un poco sobre las que son más usadas. Empezamos con los contingentes arancelarios. Este está establecido por una cantidad o un valor máximo de importación de un producto. Este está sujeta a la aplicación de un derecho de importación relativamente bajo o algunas veces nulo. Está el precio de entrada. Este sistema establece un precio mínimo por debajo del cual la mercancía importada debe pagar derechos adicionales que se suman a un derecho de aduana. Dichos derechos tienen como objetivo llevar el precio de importación a un nivel de precio de entrada, lo cual los gravámenes crecen a medida de que la diferencia entre ambos precios se hace mayor. El precio de referencia o bandas de precios es un mecanismo establecido de precios que se aplica al objeto con el objetivo de proteger la producción nacional de la fluctuación extremas de precios mayores a nivel internacional. Las bandas de precios se fijan cada año con un piso y un techo, de manera que los productos importados no ingresen a un menor valor que el precio fijado. Después están las restricciones sanitarias y las fitosanitarias. Estos son requisitos relativos a las características sanitarias y fitosanitarias del producto, que exceden los estándares utilizados internacionalmente. Y por último tenemos las licencias de importación. Esa es una medida de carácter administrativo por medio de la cual se controlan las importaciones que realiza el país. Ahora mi compañera Cindy les va a hablar sobre otros tipos de barreras arancelarias que podemos encontrar. Existen otros tipos de barreras no arancelarias en Costa Rica, las cuales les voy a comentar a continuación. Están las salvaguardas, que son las medidas de o para anticipar o minimizar otro modo o de otro modo los impactos adversos asociados a una actividad dada, en este caso un comercio. Los derechos compensatorios consisten en la elevación de los derechos aduaneros para combatir y neutralizar los subsidios eventualmente otorgados por países extranjeros a sus exportadores o importadores. También tenemos el etiquetado, que bien establece la información comercial que deben contener los productos de fabricación nacional y de procedencia extranjera, por ejemplo en el consumo en cierto territorio. Los requisitos técnicos nos mencionan o nos hacen referencia a la solicitud que realiza toda área usuaria para atender sus necesidades de bienes y servicios en general. Los trámites aduaneros excesivos son todo el conjunto de requisitos necesarios para el transporte de mercancías y viajeros de unos países a otros. Y los acuerdos preferenciales con terceros países consisten en un pacto de reducción mutua de aranceles entre dos o más países. Según los acuerdos preferenciales, no deberían afectar a todos los productos. Les hago el pase con mi compañera Bárbara. Bueno,
Acá tenemos un dato bastante curioso. Las barreras arancelarias sí están restringidas o controladas por la OMC. Las barreras no arancelarias, por su diversidad, porque cada país decide qué barrera no arancelaria utilizar o pedir para algún producto de exportación o de importación, por esa razón no están tan reguladas como las barreras arancelarias. Lo que está dando ahorita más problema a nivel de comercio son los productos agrícolas, especialmente como lo podemos ver acá en la presentación, los productos derivados de la biotecnología, porque el objetivo de las barreras no arancelarias es verificar, ¿verdad? Lo que están recibiendo los productores o lo que se va a exportar. Y por esa razón es necesario que la OMC como tal inicie con un proceso principalmente con lo que tiene más auge hoy en día, que son los productos derivados de la biotecnología. Básicamente son otras barreras que se están formando, son los organismos que son genéticamente modificados y estos productos principalmente están teniendo cada día mayores restricciones a la hora de su producción. También, como lo vimos anteriormente con el resto de mis compañeras, las barreras no arancelarias también incluyen las que se estimulan artificialmente durante la producción. Esto en el caso de los subsidios. Y con esto queremos darles un ejemplo con el arroz. Eh, Costa Rica lamentablemente no tiene la capacidad para producir el arroz que necesitan consumir todos los costarricenses. Por esa razón se necesita la ayuda de países extranjeros, principalmente de China, para poder abastecer el consumo de arroz a nivel nacional. Y vamos a darles un ejemplo. Si el arroz paga un 13% para ingresar al país de impuestos, lo que permite la barrera no arancelaria es negociar ese porcentaje que tiene el arroz a la hora de ingresar al país. Lo que sucede es que bajan los impuestos, por darles un ejemplo, de un 13% puede pasar a un 5%. Todo eso porque el país lo necesita, el país necesita tener arroz, lo necesita complementar lo que los productores nacionales no nos pueden dar. Básicamente sería eso. Y por último, le quiero dar el pase a mi compañera Daniela para que nos haga la conclusión de este tema. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre cómo estas barreras no arancelarias afectan a Centroamérica. Según un estudio que compara el nivel de uso de estas medidas con el sur de Asia, Centroamérica es una de las regiones donde las medidas no arancelarias son particularmente prevalentes. O sea que en Centroamérica estas medidas están muy expuestas. Los países, como está en la presentación, los países del Istmo con más frecuencia son Guatemala, Nicaragua y Honduras, según un estudio que se hizo en el 2012, y Costa Rica es el país que registra la más baja incidencia en medidas no arancelarias. Todo este proceso de acuerdos, de tratados, ha provocado que especialmente los países que están en vías de desarrollo revisen las medidas o establezcan nuevas medidas como herramienta. ¿Para qué? Para resguardar ciertos productos locales. Entonces, son estas barreras no arancelarias las que están generando un poco de obstáculos que frenan este comercio entre los países centroamericanos, a pesar de que haya acuerdos comerciales como el CAFTA. Por ejemplo, en El Salvador, el tiempo requerido para la emisión del registro sanitario de alimentos varía según el tipo de producto, desde 48 horas en productos de bajo riesgo que no necesitan análisis de laboratorios, hasta 20 días hábiles para los que sí lo requieren. Entonces, todos estos horas y días que se necesitan para que este tipo de barrera hagan, es lo que está afectando el comercio en los países centroamericanos. Entonces, como dato curioso,
dice que las medidas de registro sanitario en Centroamérica causan en promedio un aumento del 30% en precios domésticos. ¿Esto a qué se refiere? Que este precio no se contempla a la hora de hacer negociaciones, o sea que las barreras no arancelarias van a ir al consumidor final. Entonces el consumidor final va a tener que pagar estas barreras, estos permisos, entonces eso va a afectar un poco el precio que va a llegar al final. Por ejemplo, en Guatemala, el aumento del precio de la carne equivale a un arancel del 66,4%. Y es por ello por lo que el mercado de carne guatemalteco es bastante cerrado a los exportadores, en especial a los de Nicaragua. Entonces, ¿qué se puede recomendar? Se puede recomendar un mayor diálogo para que estas medidas estén más, con un mayor flujo de información y que así se incentive la competitividad nacional y regional. Así tener un mayor diálogo entre los gobiernos del istmo, así que el precio final de los alimentos no se aumente debido a todos estos procesos que tienen que pasar por estas barreras no arancelarias. Esto más que todo va a afectar que los precios suban, los precios de los alimentos suban y va a afectar a los sectores más pobres, que es una región que lucha por la pobreza. Entonces voy a hablar un poco sobre las medidas no arancelarias en Costa Rica. Como les decía, este estudio que se hizo en Costa Rica es uno de los que presenta una menor cantidad de productos que en los países vecinos. Y su uso es menor que en países con mayores niveles de competitividad, como Chile, Colombia y Perú. Sin embargo, el esquema regulatorio del país sigue siendo complejo. Actualmente en Costa Rica existen 131 medidas no arancelarias derivadas de 57 reglamentos que afectan un 81% de los productos importados y un 19% de los productos de exportación. En Costa Rica, las instituciones públicas responsables por el mayor número de medidas no arancelarias son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Otras regulaciones son supervisadas por entidades como el Ministerio de Ambiente, Energía, Telecomunicaciones, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Ministerio de Trabajo, COMEX y el Instituto Costarricense sobre Drogas. Entonces, vemos como se necesita un mayor diálogo entre los países centroamericanos para que estas barreras no afecten y generen que los países que tengan sectores más pobres puedan luchar contra esa pobreza y así este comercio que hay entre importadores y exportadores sea más factible. Entonces, para el próximo video vamos a hablar un poco sobre las notas técnicas y que ustedes puedan entender un poco más sobre notas técnicas, cómo se utilizan, para qué productos podemos abarcar con las notas técnicas y demás. Entonces, muchas gracias por su atención y ahí les dejamos el video. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarlo en los comentarios y muchas gracias.